Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la celebración del pleno ordinario convocado para el día de hoy, 28 de noviembre de 2024. Primer punto del orden del día, observación y aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el 10 de octubre de 2024. ¿Hay algún grupo que quiera aportar algo? ¿Haya detectado algo? ¿Nada? ¿Secretario? Punto segundo. Adenda al acuerdo de colaboración formativa entre el Centro Docente CDP María Inmaculada y el Ayuntamiento de Benacasón. Voy a leer brevemente la propuesta del Pleno Municipal. Primero, suscribir el acuerdo de colaboración formativa entre el Centro Docente CDP María Inmaculada y el Centro de Trabajo Ayuntamiento de Benacazón para la formación en centros de trabajo. Segundo, asumir todos los compromisos previstos en el mismo. Tercero, designar responsable del seguimiento del citado convenio al técnico de recursos humanos Antonio Valero Espinosa. Cuarto, dar traslado de los presentes acuerdos al Centro Docente CDP María Inmaculada a los efectos oportunos. Si os parece, pasamos a la votación y si algún grupo quiere dejar una pequeña opinión o aportación al respecto, lo hace en el turno de palabra, ¿vale? Tiene la palabra el portavoz de Benacasón Nos Une. A favor. Vox. Bueno, esta parte entiende que al ser el acuerdo del Colegio María Inmaculada y el Ayuntamiento contribuye a una formación integral de los estudiantes, completando su formación teórica con la práctica, ¿vale? Y contribuyendo ello a un futuro laboral para los jóvenes, pues esta parte vota a favor de la misma. PSOE. Bueno, este tipo de convenio ha venido durante muchos plenos y al final lo que hacemos es facilitarle a los jóvenes la posibilidad de que pueda realizar sus prácticas, que la mayoría de veces son obligatorias para poder terminar su formación en las instalaciones del ayuntamiento. Nuestro voto es favorable. PP. A favor. Secretario. Pues la propuesta se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto tercero del orden del día. Convenio de colaboración formativa entre el Centro Docente CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia Nuestra Señora de los Reyes y el Ayuntamiento de Benacasón. Si os parece, leo rápidamente la propuesta al Pleno Municipal. Es prácticamente idéntico al punto segundo, suscribir el acuerdo de colaboración formativa entre el Centro Docente CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia Nuestra Señora de los Reyes y el Centro de Trabajo Ayuntamiento de Benacazón para la formación en centros de trabajo. Segundo, asumir todos los compromisos previstos en el mismo. Tercero, designar responsable del seguimiento del citado convenio al técnico de recursos humanos Antonio Valero Espinosa. Cuarto, dar traslado de los presentes acuerdos al Centro Docente CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia Nuestra Señora de los Reyes a los efectos oportunos. Vale, pues igualmente pasamos a la votación y el grupo que quiera hacer un pequeño comentario o lo que estime oportuno al respecto, que lo haga durante el turno de palabra. Tiene la palabra el portavoz de Benacasón Nos Une. Que igual que lo anterior, efectivamente lo que han dicho los demás partidos, pasa exactamente lo mismo. Es una práctica y sobre todo es un beneficio que tienen estos chavales para terminar la formación. Sí es verdad que muchas veces, por la infraestructura que tiene el ayuntamiento, es más un engorro para este organismo que un beneficio. Pero, como se ha dicho anteriormente, es una cuestión para que los estudiantes puedan terminar ese ciclo. Nuestro voto es a favor. Vox. Bueno, pues igualmente que he dicho en el punto primero, al tener este convenio como objetivo la preparación de los estudiantes para su futuro y la integración en la sociedad para el día de mañana, el voto de Vox es a favor. PSOE. Bueno, pues igual, es otro convenio más que supongo que se beneficiará a algún vecino de nuestro pueblo o si no de algún municipio cercano, porque bueno, normalmente cuando se con centro de trabajo donde poder realizar las prácticas se busca mucho la cercanía y bueno, que también que se pueda aprender lo suficiente como para complementar la formación. Igual que el punto 3, nuestro voto
es favorable. Perdón, el punto 2, nuestro voto es favorable. PP. A favor. Secretario. La propuesta se aprueba por unanimidad. Punto cuarto del orden del día. Convenio entre la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Benacazón para el periodo 2024-2027 para el desarrollo del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad. Vale, pues la propuesta al Pleno Municipal es la siguiente. Perdón. Ratificar la adhesión al convenio entre la Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Benacazón para el periodo 2027 para el desarrollo del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad. Segundo, cumplir con las obligaciones que para ambos se recogen en el Plan Provincial objeto de este convenio, así como el de la normativa recogida en el mismo. Tercero, nombrar a la trabajadora social coordinadora, doña Flor María Rodríguez Lepe, como técnico responsable del seguimiento de la correcta ejecución del convenio y justificación en plazo del destino de las cantidades transferidas por la Diputación Provincial. Cuarto, nombrar como representante del Ayuntamiento de la Comisión de Seguimiento a doña María Soledad Bautista Carmona y doña Flor María Rodríguez Lepe. Quinto, incluir en el presupuesto municipal 24, 25, 26 y 27 las cantidades necesarias para cubrir la aportación municipal prevista en el plan provincial de cada ejercicio. Y sexto, facultar al señor alcalde para adoptar las medidas oportunas tendentes a hacer efectivo el presente convenio, así como para suscribir cuantos documentos resulten necesarios a este fin. Pasamos a la votación. Tiene la palabra el portavoz de Benacazón Junta. A favor. Vox. Yo entiendo aquí en este punto que no se ha respetado el procedimiento previsto para la suscripción de convenio, el cual ha sido anteriormente ya dicho por la interventora, ¿vale? Y como no se ha respetado y seguido los pasos legales correspondientes al mismo, y por la irregularidad que se pretende con el mismo, y al no existir correspondencia, Perdón. ¿Quién? ¿Que me he equivocado de punto? Perdona. No sé. No, es el 4. No sé, es que yo no sé. Es que me ha dicho el compañero y dice, no, ese no es. Es el cuarto. El cuarto, el convenio de la Diputación, ¿no? Exacto. Para el plan de desarrollo y cohesión, ¿no? ¿Sí vas bien entonces? ¿Ibas bien? Sí, voy bien. Ya. ¿Vale? Sí. Y al no existir el certificado de existencia de crédito adecuado para ello, mi voto es negativo. Vale, gracias. ¿PSOE? Bueno, este convenio, sigue viniendo aquí al Pleno porque, bueno, es obligatorio que todos los convenios que se firmen por el Ayuntamiento tenga que pasar por Pleno. Financia una parte importante de los servicios sociales, ya que la Diputación aporta no la mitad, en algunos puestos son la mitad, en otros es la jornada completa y bueno, al final pues supone un ingreso importante para nuestras arcas porque están ayudando al coste de un área tan importante como son los servicios sociales en nuestro ayuntamiento. Vemos que el convenio es 24-27, son 4 años, que es la obligación que se tiene a la hora de firmar este tipo de convenio y, bueno, es algo que se viene haciendo de manera sistemática cada 4 años, por lo tanto, nuestro voto es favorable. ¿PP? A favor. Ana Mari, no es por ánimo de polemizar, pero creo que la intervención de su grupo no corresponde con el grupo, porque yo no sé si es que ha hecho alusión a un informe de inexistencia de fondos por parte de interventora y creo que no corresponde con este punto. Por si te quieres ratificar en lo dicho y que conste en acta. Creo que me he equivocado en el punto 6, ¿vale? Creo que me he equivocado, pero bueno, mi voto ya lo dejo, mi voto es negativo. Vale. ¿Vale? Bueno, has tenido la oportunidad de... Bueno, con respecto al convenio con los servicios sociales, todos estamos de acuerdo en que es totalmente, bueno, su práctica totalidad es positivo. Hay algunos aspectos que
como es el de ayuda a domicilio, que es una competencia impropia del ayuntamiento que tiene asumido a través de este convenio y que tantos dolores de cabeza en su gestión nos está acarreando a todos. Pero bueno, hay que entender que no se puede estar de acuerdo en todo y tendremos que asumir, en tanto en cuanto no busquemos una solución distinta al modelo de gestión que tenemos actualmente, que es lo que... También es verdad que normalmente llegamos a fin de año y tenemos pendiente al menos 3 mensualidades que yo sepa, ¿no, interventora? Entonces tenemos agosto, septiembre, julio. Tenemos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Del orden de 50.000 euros, pues tenemos 250.000 euros apalancados, que la gestión del servicio, las sustituciones y demás, pues siempre dificulta un poco la gestión. Pero bueno, es la parte más o menos positiva del convenio que tendremos que asumir, como digo, en tanto en cuanto no encontremos una solución para el mismo. Pero bueno, así son las cosas. Secretario. Pues la propuesta se aprueba con el voto favorable de Partido Popular, Benacazón Nos Une y PSOE, y el voto en contra de Vox. Pasamos al punto quinto. Cuenta general, ejercicio 2023. Para ello le damos la palabra a la señora interventora para que nos ilustre brevemente sobre el tema. Bueno, pues la cuenta general viene exactamente igual a como vino en su día en la Comisión Especial de Cuentas. Ahora ya ha pasado el plazo de publicación sin que existan alegaciones ni reclamaciones y, por tanto, es el Pleno el competente para aprobarla y remitirla al Tribunal de Cuentas. Vale, pasamos a la votación. Tiene la palabra el portavoz de Benacazón Nos Une. A favor. Vox. Estando todo correcto, a favor. PSOE. A favor. PP. A favor. Pues la propuesta se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto sexto del orden del día. Reconocimiento extrajudicial de crédito. Bueno, en este caso tenemos que... se propone al Pleno la aprobación de una factura del año 23 sobre unos servicios sobre los que no tuvimos la debida diligencia en gestionarlo correctamente y bueno, y como tenemos el deber y la responsabilidad de atender todas aquellas facturas que se hayan reconocido como servicios prestados, pues vienen al Pleno, porque en aquel momento no había consignación presupuestaria. Así que sometemos al Pleno la aprobación o no de estas facturas. Tiene la palabra el portavoz de Benacazón Nos Une. Nada, siendo consciente de que no se ha seguido el procedimiento adecuado, ya lo sabemos, intentaremos por parte de este gobierno y por parte de este grupo, ya que pertenecemos al mismo, sucesivamente hacer lo correcto. Aún así, como bien ha dicho el señor alcalde, es un deber que tenemos o que tiene este ayuntamiento en sufragar estos gastos, con lo cual nuestro voto es a favor. Vox. Bueno, entiendo que, bueno, que este es el punto que me he equivocado anteriormente, ¿vale? En cuanto al reconocimiento extrajudicial de los créditos, ¿vale? Y al no existir un procedimiento de contratación y carecer de consignación presupuestaria y no actuando legalmente en lo previsto en la ley de contratación, mi voto es favorable a la resolución de la interventora. Entonces, negativo al punto, tenemos que entender. Negativo. PSOE. En este punto nos vamos a abstener. Bueno, ya hemos dicho en varias ocasiones con el tema de reconocimiento extrajudicial de crédito. Hay cosas que a lo mejor puede correr un poco más de prisa, no sé la prisa que tendría el tema de señales de tráfico, supongo que sí, supongo que no. Como no vamos a entrar ni en la forma ni en el proceder, nosotros nos abstenemos. PP. A favor. Secretario. Pues la propuesta se aprueba con el voto favorable de Partido Popular y Benacazón Nos Une, la abstención del Partido Socialista y el voto en contra de Vox. Punto séptimo del orden del día. Aprobar la gestión indirecta del servicio público de limpieza viaria. Bueno, creo que
es de justicia que en este caso sea el que va a ser responsable del contrato y el que en gran parte se ha encargado junto conmigo de llevar el tema al punto que nos encontramos, que sea Manuel Soriano, portavoz de Benacason Nos Une, el que explique un poco el punto si lo considera necesario o lea los acuerdos que se proponen al Pleno. Nada, es decir, bueno, ya lo he explicado en bastantes ocasiones, no me quiero reiterar, esto es una lucha que traemos personalmente yo por las deficiencias que tiene el área de servicios, que desde que me incorporo como concejal liberado en el 2019 detecto esta deficiencia, propongo al entonces equipo de gobierno externalizar este servicio. Y decimos externalizar por decir algo, porque en realidad ese servicio no existe como tal, ya que la limpieza viaria se ha estado realizando a través de las distintas subvenciones, como saben, o como sabéis muchísimos de los que estamos, o sabemos muchos de los que estamos aquí. Aún así decir, bueno, que ya por fin vamos a dar el primer pistoletazo de salida a este asunto, todavía queda, hay que aprobar en un próximo pleno, esperemos que lo más breve posible, toda la documentación, que en este caso consiste, y ya está todo, el estudio de coste para la limpieza, la memoria justificativa, los pliegos de cláusula administrativa particulares y los pliegos de prescripciones técnicas. Eso hay que traerlo a pleno y se aprobará lo antes posible. Una vez, como bien sabéis, la mayoría se licitará y esperemos que en breve, el año que viene, lo antes posible, esperemos si puede ser en enero, empiece a funcionar este servicio de externalización que tan necesario es para nuestro pueblo. En estos documentos, concretamente en el documento de memoria jurídica y económica, se hace, no voy a leerlo lógicamente que es muy extenso, se hace una comparativa de lo que puede costar este servicio de forma directa y lo primero que nos sale en este caso sería un coste de 513.000 euros aproximadamente de coste si lo realizamos nosotros directamente, y si lo realizamos indirectamente el coste baja a 399.000, prácticamente 400.000 euros. Con todo esto que se va a poner en funcionamiento, y espero también con la concienciación de la ciudadanía, porque si no es así, complicado lo tenemos, nuestro pueblo mejore bastante en este servicio que, por otra parte, responsabilidad exclusiva del ayuntamiento, entre otros muchos servicios. Así que nuestro voto es a favor. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Aunque ya se trató en comisión informativa, si alguien necesita algún tipo de aclaración con respecto al punto que se va a votar, si no procedemos a la votación, aunque ya ha votado Soriano a favor, como no podía ser de otra manera. ¿Nada? ¿Pasamos a la votación? Pues tiene la palabra el portavoz de Benacason Nos Une. A favor. ¿Vox? Bueno, a la vista de lo dicho por el concejal, y en cuanto a la reducción del coste económico del servicio, que es bastante fructífero, y teniendo en cuenta que desde que entramos en legislatura, por parte de este partido, siempre hemos dicho que estamos conformes con la externalización del servicio, por cuanto y siempre hemos apostado por un servicio de limpieza viaria que fuese llevado a cabo por una empresa externa al ayuntamiento, ¿vale? Por los resultados, tanto ahora en esta legislatura como antes, en la anterior legislatura con el PSOE, pues puesto que las condiciones de las calles y de todo era totalmente pésima, ¿vale? Pues a través de nuestra insistencia para que se hiciera realidad dicha externalización del servicio, mi voto es a favor de la propuesta. Manuel. Solamente añadir un dato que creo que es muy importante. Este contrato se va a realizar por un periodo de 5 años. Vale. ¿Sor? Bueno, sabemos que tal y como el servicio nunca ha existido profesionalizado, siempre a la limpieza viaria se ha estado atendiendo con el personal propio del ayuntamiento y con los sucesivos planes de empleo que han ido viniendo por parte de, personal colectivo de exclusión social, aprovechando
las subvenciones y la mano de obra que nos facilitaba algún que otra subvención. Siempre hemos estado de acuerdo en la profesionalización del servicio de limpieza, ya que, bueno, con el personal que tenemos en el ayuntamiento y la imposibilidad de poder ampliar la plantilla, es la única solución, sí o sí, para poder realizar un servicio de limpieza lo más factible y óptimo posible. Ahora bien, ¿quién al final realizó el pliego de prescripciones técnicas? ¿Quién lo elaboró? Gestiona. La empresa que ha estado gestionando. Trabajando en la confección de los presupuestos en años anteriores, sobre todo ante la llegada de Clara, porque ya se encargó Clara desde su llegada. Ha trabajado con nosotros en otros expedientes y bueno, es verdad que se ha dilatado mucho en el tiempo por el importe del contrato, por las mediciones que había que hacer, por los datos que había que aportar y bueno, pero en teoría pues bien está lo que bien parece que va a acabar y esperemos que sea para el bien de todos, pero bueno, respondiendo a la pregunta, gestiona. Supongo que también, aunque no esté dentro de la mesa de contratación, sí habrá un informe de las ofertas por parte de los mismos técnicos, como si fueran informes externos a la hora de la licitación, ¿no? Normalmente la valoración de las ofertas y demás viene un poco acompañada de la persona que firma los pliegos de prescripciones técnicas. Pues, hombre, entiendo que se planteará en el momento en el que empiece la licitación y eso se valorará conforme los requisitos de la ley de contratos y que no requiera en este caso, la funcionaria del área, que es Encarna, como todos sabemos. Vale. Bueno, estando conformes en que tendrá que venir también a pleno toda la documentación del expediente. La aprobación de los pliegos y los informes de la Vicesecretaría de Intervención y de la Intervención. Nuestro voto es favorable. ¿PP? A favor. ¿Secretario? Pues la propuesta se aprueba por unanimidad. Vale, pues pasamos al punto octavo del orden del día. Moción del Grupo Municipal PP con registro de entrada número 5362/2024 de fecha 13 de septiembre de 2024 sobre un sistema de financiación justo y solidario entre las comunidades y ciudades autónomas. Para ello paso la palabra a la portavoz del Partido Popular para que lea los acuerdos, por favor, ya que lo vimos en comisión. Buenas tardes. A ver, primer punto. Defender la igualdad y la solidaridad como principios irrenunciables del ordenamiento consistorial y del Estado autonómico en la toma de decisiones. Segundo, paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo y exigir garantías de que ninguna comunidad del actual sistema del régimen común sale del mismo ni se fragmente la agencia tributaria. Tercero, convocar de manera urgente la conferencia de presidentes autonómicos con el objetivo de recuperar las mínimas bases del consenso y abordar conjuntamente y desde la multilateralidad la renovación del actual sistema de financiación autonómico. Este modelo debe ser acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que la AIREF participe del análisis de la propuesta del Gobierno. Cuarto, garantizar que la multilateralidad y la transparencia sean los principios sobre los que se fundamentará el proceso de estudio, trabajado y aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, abandonando la bilateralidad con las comunidades autónomas. Quinto, convocar de manera urgente al Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local para promover una reforma del sistema de financiación local conjuntamente con la financiación autonómica. En ambos casos se debe atender a todas las variables existentes en cada territorio que garantice la suficiencia financiera autonómica y la presentación de servicios en igualdad de condiciones. Sexto, basar la reforma del sistema financiero en el análisis de datos, trabajando en la cuantificación del futuro gasto en sanidad y políticas sociales derivados del envejecimiento que, según los estudios oficiales, se van a producir en nuestro país en los próximos años y en el incremento
exponencial del coste de los servicios públicos. Séptimo, respeto a la autonomía fiscal de la comunidad autónoma y a todas las competencias autonómicas y locales recogidas en la Constitución y en los diferentes estatutos de autonomía. Octavo, ampliar el montaje económico total del sistema de financiación autonómica y, en paralelo a la reforma del mismo, crear un fondo transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen todas las comunidades autónomas. Noveno, garantizar la gobernanza de los fondos Next Generation y futuras inyecciones económicas de la Unión Europea. Décimo, facilitar a las comunidades autónomas disponer de los 18.000 millones de euros de fondos europeos Next Generation que el Gobierno no ha ejecutado, con el fin de evitar la devolución de los mismos a la Unión Europea. Undécimo, dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidenta Primera y Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a los portavoces parlamentarios en el Congreso de los Diputados y el Senado, y a la Junta de Gobierno de la FEN. Vale, pues pasamos a la votación y que cada grupo haga durante el turno de palabra las consideraciones que estime oportunas. Tiene la palabra el portavoz de Benacación Nos Une. En este caso, siguiendo nuestra estrategia en cuestiones y en mociones como de estas características, donde se insta al Gobierno central y poco podemos hacer nosotros al respecto, nada más que manifestar nuestra intención, nos vamos a abstener. Abstención. Vox. Bueno, pues ante esta moción entendemos desde el partido Vox que debe haber un sistema de financiación sólido entre las comunidades autónomas, pero para ello se debe introducir unas mejoras sustanciales. Y teniendo en cuenta el contexto actual, es decir, con las nuevas cesiones separatistas fruto de los pactos de gobernabilidad y siendo el modelo autonómico la base sobre la que los separatistas han logrado acceder a más recursos económicos, creemos que se debe situar a los españoles y no a los intereses políticos en el centro del sistema. Así, desde Vox proponemos garantizar la prestación de los servicios en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional, sin que ello implique subidas de los impuestos a los españoles. Mi voto es abstención. PSOE. Bueno, hemos estado viendo la moción. Vemos que tiene fecha de registro de entrada del 7 de septiembre. ¿Por qué no entró en el pleno de septiembre? Creo que ya estaba convocado. Estaba convocado. Estaba ya convocado en aquella fecha, cuando ya estaba la convocatoria. No, la comisión fue el 19. Pudo haber entrado. Vamos, creemos que pudo haber entrado. En septiembre la comisión informativa la tuvimos el día 19 y el pleno lo tuvimos el 26. La comisión informativa fue el 19 de septiembre. Estaba ya convocada, estaría convocada La comisión, y como se trataba de una moción, ¿no? Exactamente, ya se decidió por el alcalde valoró que no, que ya que no había entrado, no entraba en comisión, que tampoco llegara. Hombre, claro, si no entra en comisión, no entra en pleno. Tenemos que hacer una comisión extraordinaria para meter. Tampoco es. Hombre, ya, porque en aquel momento el tema estaba más candente, estaba más... Hombre, a mí me hubiera gustado más, pero es que después me ibas a acusar de hacer una comisión informativa extraordinaria urgente para meter una moción. No lo voy a hacer. Creo recordar de memoria, creo recordar que el 13 fue viernes, ya se cerró la convocatoria ese viernes, se convocó el lunes a primera hora, que ya sería 15, porque ir a la comisión era el 19 jueves, creo recordar, y ya estaba cerrada la convocatoria desde el mismo viernes, y cuando nos dimos cuenta de secretaría... Se quedó fuera. Ya estaba fuera del decreto y fuera de la convocatoria de la comisión. Y ya el alcalde valoró que no... Te hablo de memoria por la fecha. Sí, es así, exactamente. Vale, bueno, a nosotros todo lo que venga bien a las comunidades autónomas, obviamente eso se va a traducir en los municipios, pero aún así nuestro voto va a ser la abstención en esta moción. ¿PP? A favor. Bueno, yo creo que este tema lleva mucho tiempo candente y no es de estas dos últimas legislaturas, sino de las anteriores. Ya la actual ministra de Economía y Hacienda, Montero, reclamaba una financiación justa para nuestra comunidad autónoma y todas las demás, y ya se cifraba en más de 4.000 euros al año los que estábamos
infrafinanciado. Yo creo que, aunque no sea estrictamente de política municipal, que no lo es, yo creo que tenemos que reclamar entre todos e intentar hacer fuerza para que no se nos dé más que a los demás, pero tampoco menos, porque sí vamos avanzando, creemos que cada vez vamos avanzando más hacia una financiación asimétrica donde unos territorios se ven favorecidos con respecto a otros y ya entra en más intereses o en más consideraciones políticas que creo yo que no vienen al caso. A nadie le importaría cuánto se le pagara a Cataluña ni a cualquier otro territorio si nosotros estuviéramos justamente financiados. Así que eso es de lo que se trata y no de mucho más. Secretario. Pues la moción se aprueba con el voto favorable del Partido Popular y con la abstención del resto de todos los grupos. Punto 9. Moción del Grupo Municipal PP, registro de entrada número 6433/2024 de fecha 30 del 10 de 2024 para derogar la implantación obligatoria de la tasa de residuos. Tiene la palabra para leer los acuerdos que se proponen al Pleno la portavoz del Partido Popular. Primero, respetar la autonomía municipal y reconocer la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos, permitiendo que las entidades locales puedan aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos, como vienen haciendo hasta ahora en la gestión de los residuos, con recursos económicos disponibles en el presupuesto municipal. Segundo, derogar la obligación de la implantación y aplicación de las tasas de residuos en todos los municipios y por el 100% del coste completada en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular. Tercero, realizar un estudio del impacto pormenorizado que permita definir el coste por el servicio. Cuarto, poner en marcha un plan nacional de infraestructura para la economía circular que apoye la creación de las infraestructuras necesarias para el cumplimiento de los objetivos nacionales y europeos. Quinto, contribuir y sufragar las campañas de comunicación de los ayuntamientos dirigidas a incentivar la concienciación ciudadana de compromiso con la presentación de separación de residuos y el reciclaje para la consecución de los objetivos comunitarios en materia de residuos. Pasamos a la votación del punto. Tiene la palabra el portavoz de Benacason Nos Une. Bueno, esta es la Ley 7/2022 del 8 de abril del residuo y suelos contaminados para una economía circular y que en su artículo 84 establece un nuevo impuesto sobre el depósito de residuos y de vertederos, la incineración, etcétera, etcétera. Y entró en vigor el 1 de enero de 2023. Nosotros ya lo estamos sufriendo en nuestras carnes a través de la mancomunidad de Guadalquivir, que es la que recoge los residuos en Benacason, donde hemos pasado desde 40 euros, yo creo que vamos ya por 60 euros en el actual recibo. Ya notifiqué, di información en comisión informativa y creo que sería conveniente también informar al Pleno de la situación que tenemos en Mancomunidad. Una mancomunidad que podía ser un organismo bastante interesante para los 27 pueblos que lo componen, pero desde mi punto de vista y desde este grupo al que represento, creo que es un verdadero desastre y además están haciendo algo, como se suele decir, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, han hecho verdaderas tropelías. Quiero decir, y voy a hacer muy breve, esta mancomunidad funciona desde... Benacason entra en mancomunidad desde el 2009, si mal no recuerdo, enero de 2009. En el 2000, periódicamente, todos los presidentes eran elegidos, lógicamente, por los partidos que hay ahí representados, pero no cobraban. La mayoría de ellos eran alcaldes y no cobraban. En el 2015, el alcalde de Villamanrique, del Partido Socialista, es la primera vez que se pone una asignación económica al 80%, era simplemente para justificar esa asignación económica, evidentemente no le dedicaba el 80% a Mancomunidad, todo lo contrario, le dedicaba prácticamente el 100% a su pueblo, pero lo pagamos los 27 pueblos. En la legislatura 2019 hay un acuerdo PP-PSOE donde es elegido presidente el alcalde de Gines
Ahí ya se pone el 100%, y para crear un sobresueldo a los representantes de PP y de, en este caso, PSOE, alcalde de Villanueva y alcalde de Bormujos, se crean de la manga, porque haciendo una interpretación bastante farragosa de los estatutos, crean una comisión de control y seguimiento en ese sentido y colocan una comisión de control y seguimiento todas las semanas, con lo cual crean un sobresueldo a estos dos representantes de los partidos mencionados. En esta legislatura se elige el presidente al alcalde de Olivares, en este caso se pone un 100%, con un sueldo de 63.888,61, con un acuerdo también con PP, donde se elige, la primera vez que se elige una vicepresidenta con nómina, donde se le pone un sueldo de 53.400 euros. Había, sí es verdad que está recogido en la RPT, había por ahí un asesor, un consejero de la Junta de Andalucía, cuando la amiga Susana Díaz estaba de presidenta, Francisco Javier Fernández, que fue titular de Turismo, y se le contrata como asesor con un sueldo superior a 40.000 euros. Para que todo el mundo esté tranquilo y conforme, se despoja al Pleno de casi todas sus funciones, pasando a la Junta de Gobierno, porque los estatutos, aunque los estatutos dicen que hay que convocar una Junta de Gobierno cada 2 meses, en este caso la cambian y ponen una cada semana. O sea, hemos pasado de pagar 1.250 euros a pagar 5.000, o sea, 3.500 más. Si empezamos a sumar una cosa y otra, aunque lógicamente esto no va en relación con la subida que ha habido, porque la justificación es esta ley, han aprovechado para dar un zarpazo a todos los usuarios. Sí es verdad que en esta ley es casi obligatoria, en este caso la ley es obligatoria y además obliga a que se repercuta en todos los usuarios, con lo cual es cierto que hay que vertirla, pero quería y consideraba que era importante que el Pleno tuviera conocimiento de lo que está haciendo Mancomunidad. Aún así, centrándonos solo y exclusivamente en las propuestas, nuestro voto es a favor. Vox. Bueno, yo en cuanto a esta moción, yo considero de que es una tasa ideológica impuesta desde Bruselas que se engloba dentro de las políticas verdes e ideológicas y la Agenda 2030, pero que fue aprobado en el Congreso de los Diputados por el PSOE y sus aliados con la abstención del Partido Popular. Por ello, he querido remarcar que ustedes, señores del Partido Popular, aquí en Benacazón, podríais haber hecho un esfuerzo en la bajada de los impuestos y ser más ambiciosos en las bonificaciones. Para ello, teníais que haber hecho hace años ya, que haber revisado toda la política fiscal local para compensar esta tasa con bajadas de impuestos obligatorios y eliminación del gasto público e ideológico. Es nuestra forma de pensar desde el partido. Este grupo está a favor de que no se pague esa tasa, pero quiero decir alto y claro que ha sido una ley pactada Partido Popular y PSOE. Mi voto es a favor. PSOE. Bueno, creo que nos hemos desviado un poco del fondo de la moción, porque si dijera veníamos a hablar de la Mancomunidad del Guadalquivir, pues lo mismo, los argumentos tendrían un poco de sentido de cómo se gestiona, cómo no se gestiona, que está claro que todo es mejorable, ¿no? En concreto, primero porque ha tenido superávit durante muchos años, la Mancomunidad del Guadalquivir. Lo único que en los últimos años, a consecuencia precisamente de la Unión Europea, pues hemos tenido que sufrir sanciones que se han tenido que pagar, millones de euros, precisamente por el incumplimiento de la Agenda 2030. Es decir, hay una agenda, hay directivas europeas y lo hemos sufrido en Valencia con todo el cambio climático. Esto no es una moción de quitamos una tasa o ponemos otra. Aquí esto es mucho más ambicioso y mucho más amplio. Primero, porque desde hace ya unos años se estableció una serie de objetivos que había que cumplir con la Agenda 2030
entre ellas la de tomar medidas con respecto a toda la contaminación que está sufriendo el planeta y que perjudica el cambio climático. ¿Qué pasa? Que ante la imposición de determinadas medidas que los países no la cumplen, no la cumplimos ninguno, se ha tenido que llegar a la determinación de poner sanciones a todos los países que no cumplen con todas estas medidas. Pero todos, y todos tenemos que pagar. La mancomunidad, que durante muchos años ha tenido superávit, pues se ha visto en la obligación de tener que pagar las sanciones como consecuencia de todas estas medidas que no se han cumplido. Que no es un problema solo de la mancomunidad del Guadalquivir, que es un problema de todas las mancomunidades y de toda España, porque es que no estamos cumpliendo con las medidas que nos impone Europa. Ahora bien, esta tasa será obligatoria a partir de abril de 2025, según lo que veo en la moción, por lo que he leído. Ahora bien, esta tasa, ¿quién la paga? Aquí habla de comunidad autónoma, habla de diferentes estamentos, por lo menos lo que hemos leído por encima, ¿no? Habla de diferentes estamentos, habla de entidades locales, habla de comunidad autónoma. Está claro que todo lo que tenga que pagar las comunidades, cualquier administración, al final repercute en los ciudadanos de a pie, porque al final se sufraga con nuestros impuestos. Pero, en concreto, esta tasa, ¿quién la paga y a quién se paga? Es decir, si la pagan las entidades locales o, en este caso, la mancomunidad, que es la que tiene encomendada la recogida y demás, que al final repercutirá en nosotros. Pero, ¿y a quién va esta tasa? Hemos leído varias veces el cuerpo de la moción y no lo vemos claro. Está claro que no estamos de acuerdo con la tasa, ¿vale? Pero es que la tasa viene impuesta de Europa. Es decir, más tarde o más temprano se crean las leyes precisamente porque nos las imponen desde Europa. Pero no vemos dentro del cuerpo de la moción quién le corresponde pagar esa tasa y a quién le corresponde cobrar esa tasa y a dónde va el destino de esa tasa. Entonces, no sé si lo aclaráis o si lo sabéis, y si no, nosotros, como no lo vemos muy claro y creo que faltan más detalles e información, nuestro voto es la abstención. Vale, Pepe. A favor. Bueno, a ver, es verdad que nos hemos desviado un poco del fondo del asunto, pero bueno, no entrando en determinadas consideraciones, yo creo que no es, a mí no me parece correcto que se relacione la subida de los sueldos de los cargos políticos de la mancomunidad con la aplicación de la tasa, por lo menos de mi modo de ver las cosas, aunque efectivamente hay muchos más cargos políticos que había. Y bueno, eso es un hecho constatable, eso no tiene discusión, pero me gustaría que quedara claro que no tiene nada que ver la entrada en vigor de la tasa con los sueldos de los políticos de la mancomunidad. Bueno, sin entrar en el funcionamiento de la mancomunidad, porque entonces tendríamos para hablar unos cuantos días más. A ver, la tasa efectivamente es la transposición de una directiva europea que es de obligado cumplimiento para todos los estados, efectivamente. Pero lo que venimos a reivindicar, que efectivamente siendo una obligación, pensamos que se podía haber implantado dicha directiva de una forma diferente a la que se ha hecho actualmente. La moción viene porque quien va a soportar a pulso el pago de la tasa van a ser los ciudadanos, porque de hecho entendemos que se está yendo contra la autonomía municipal y en el hipotético caso que cualquier ayuntamiento quisiera asumir esta tasa no puede, ¿vale? Entonces la tasa se implantará, la mancomunidad cobrará por la tasa y los ciudadanos pues pagaremos, ¿vale? Creemos que se podían haber hecho cosas con anterioridad, se podían haber hecho las cosas de otra manera y se podía haber articulado procedimientos para que esa tasa no repercutiera a saco y de forma total sobre los ciudadanos. El resto de consideraciones la que vosotros queráis. Yo creo que una tasa de este calibre, con el importe que
que va a tener mensualmente, pues yo creo que tiene la suficiente importancia para haberla tratado con más delicadeza y que no fuera. Y hasta donde yo sé, la tasa va directamente a las arcas del Estado, hasta donde yo sé, es de obligado cumplimiento y no tengo yo conocimiento de que no vaya, que no sea un impuesto por el famoso quinto contenedor, que efectivamente estamos obligados, pero no hablamos tanto del fondo, en este caso, que en la aplicación de la tasa, que había que aplicarlo, sino de la forma y del modelo de aplicación de dicha tasa. Y por un lado, y respondiéndole a la portavoz de Vox, creo que es un poco aventurado hablar de determinada bajada de impuestos para compensar esta tasa, en primer lugar, porque no se puede. Ya he explicado que no podemos bonificar esta tasa aunque nos saliera el dinero por las orejas, que tampoco es el caso. Y segundo, si desde el año 21 aquí, que yo recuerde, por lo menos 3 modificaciones de tasa bonificando o reduciendo, en su caso, el importe de las mismas se han realizado. ¿Pudieran realizarse más? Es posible que pudieran realizarse más, pero para ello no tenemos ahora mismo, hasta que no tengamos un tesorero con una dedicación exclusiva y no una persona que está haciendo un trabajo magnífico, pero que tiene una acumulación y viene un día a la semana, es imposible que pueda entrar en profundidad en unas tasas que en muchos casos hace años que no se revisan y que efectivamente necesitarían una revisión. Esa revisión nos llevaría directamente a una bajada, no. Lo que hace falta es que no nos tengan que llevar a una subida, que es lo que nos tenemos que esforzar. En no tocar las tasas y los impuestos que sean de competencia municipal al alza, sino en el mejor de los casos a reducir lo que no es posible en todos los aspectos. Así que, bueno, en esa estamos. Ojalá pudiéramos tener un estudio y creo que si no pasa nada tengamos un tesorero a tiempo completo a corto plazo, que pudiéramos realizar ese estudio de hasta dónde se pudieran bonificar o en muchos casos incluso eliminar, como se hizo en su momento con Canales y Saliente, que costaban más la gestión que la recaudación. Se han bonificado placas solares, o ya venía de atrás la familia numerosa, la tasa de utilización del terreno en el parque municipal para fiesta también se redujo en su momento. Entonces, bueno, se pretende que sea el camino, pero tampoco podemos hacer cualquier cosa y de una forma precipitada, que después el presupuesto tiene que estar equilibrado y además tenemos que ir por la senda que nos lleve a la estabilidad presupuestaria, sin la cual pues estaríamos aún peor de lo que estamos. De todas formas, si algún grupo tiene suficientemente estudiado una tasa y es capaz de poner sobre la mesa determinadas reducciones o bonificaciones, estamos abiertos a cualquier sugerencia para tratar de aplicarla con el visto bueno de los técnicos, por supuesto, en cuanto no sea posible. ¿Vale, secretario? Bueno. Que, por lo que habéis dicho, tanto en este caso el alcalde como el representante del PP y la portavoz del Partido Socialista, evidentemente, si nos ceñimos estrictamente a la ley, todos sabemos que en definitiva está hablando de una economía circular. En definitiva, está claro que nada tiene que ver con lo que he explicado anteriormente. O si nos atenemos estrictamente a la moción, a las propuestas, es obvio que no. Pero ya lo he dicho anteriormente, han aprovechado esta ley para hacer para liberar a estas personas. Estamos hablando de 120.000 euros casi, que nos va a costar más a los 27 pueblos. O sea, que estamos hablando de una cuantía considerable, cuando anteriormente, hace poco, esto no repercutía en los ciudadanos. Si ya tiene que repercutir esta ley, yo creo que es lo suficientemente honesto en no crearnos todo un puesto de trabajo, porque lo que se está creando, o una asignación económica aprovechando esta ley. Nada tiene que ver en principio esto, pero han aprovechado que esta ley tiene que entrar en vigor para colar esto. Muchas gracias. Vale, secretario. Bueno, pues la moción se aprueba con el voto favorable de Partido Popular, Benecazor Nos Une y Vox, y la abstención del PSOE. Pasamos al punto 10º del orden del día, en este caso la moción del Grupo Municipal PSOE, con registro de entrada número 6587/2024 de fecha 7 del 11 del 24, para puesta en marcha de un plan de reasfaltado de diversas calles de Benacasón.
Para la explicación de la moción o para la lectura de la misma o lo que considere oportuno, tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias. Pues como se habló en la comisión informativa, en esta moción se recoge, por decirlo brevemente, se habla de unos antecedentes de años anteriores hasta 2020, mayo de 2020, quiero recordar, que con diferentes programas de la Diputación, incluso con un fondo de anticipo reintegrable, pues se pudo reasfaltar bastantes calles del pueblo, y las que en aquel momento estaban bien ni se tocaron, ahora están mal, ¿no? Entonces, tal como recoge el acuerdo que se pretende aprobar, dice que, bueno, que se destinen los fondos del superávit, si no recuerdo mal. Como dije en la comisión informativa, a mí personalmente cuando redacté la moción se me olvidó poner en este acuerdo, el único acuerdo de la moción, que bueno, que se tirara del presupuesto municipal o de otros programas que pudieran venir, Diputación, Junta o de otro, o a pulmón, ¿no?, como se dice, del presupuesto propio. Y básicamente es eso, que acordemos aquí entre todos que, bueno, que hay ciertas calles del pueblo que necesitan un reasfaltado y un mantenimiento de asfalto, y esa es nuestra propuesta. Perfecto, gracias, Francisco. Si os parece, pasamos a la votación y el grupo que tenga alguna consideración al respecto, aparte de su voto, lo puede hacer durante el turno de palabra. Tiene la palabra el portavoz de Benacasonos Unidos. Hombre, la propuesta es muy clara, muy concisa, muy necesaria, y si entra en más detalle, nuestro voto es a favor. Vox. Bueno, no se dice las calles, ¿no?, las cuales a lo mejor deberíais de haber dicho cuáles son las más necesarias, ¿no?, para poder asfaltar en este momento, pero bueno, todo lo que sea necesario, y si el pavimento está en mal estado, que hay muchas, mi voto es a favor, pero me gustaría que hubierais dicho o haber propuesto a lo mejor qué calles son las que serían necesarias, mi voto a favor. Obviamente, nuestro voto es a favor, pero quería contestarle a la portavoz de Vox. Las calles se deterioran continuamente. Propone ahora un número de calles. Cuando esto se vaya a hacer, lo más seguro que haya 4, 5 o 7 más. Proponer algunas, hay algunas que están mal, pero seguramente el equipo de gobierno tiene más que las que podamos proponer nosotros. ¿Por qué? Porque ellos están en la calle. El concejal de Obras y Servicios sabrá perfectamente dónde hay baches, dónde hay que actuar, dónde hay que atender. Entonces, que nosotros propongamos alguna calle, verá, sí, podemos proponer, pero que ellos seguramente tienen mucho más que nosotros podamos ver. Y eso, y depende de los fondos que se tengan, del plan que se quiera hacer, de la subvención que se pueda recibir con los fondos totales. Se hace una propuesta, para eso es la moción. La moción se propone una idea, una posibilidad de hacer algo por el pueblo y de aquellas deficiencias que se ven, y luego ya es el equipo de gobierno el que propone la actuación concreta, la que se vaya a poder invertir los fondos de los que disponga o de que se le conceda. Sí, pero por urgente necesidad a lo mejor habéis detectado ciertas calles que a lo mejor requieran el hacerle algo antes que a otras. Esa era mi pregunta. Vale. El PSOE creo que a favor, ¿no? ¿PP? A favor. Vale, bueno, como decía antes mi compañero, yo creo que la moción es interesante, oportuna, y tendremos que ser capaces de atenderlo. Estaba hablando antes con la interventora, qué dificultad puede tener esto, no tanto en lo económico como en la licitación ejecución. Le he estado comentando que se ha hecho con anterioridad. Es verdad que a través de un plan de diputación que se atendieron determinadas calles hasta donde había dinero, y bueno, lo veremos, y yo creo que es interesante, sobre todo en las zonas más nuevas del pueblo, que es donde todavía se conserva con asfalto, y ese fue el modelo que se siguió en su momento, y es verdad que se degrada más que el granito y que el otro tipo de material que hemos puesto en algunas calles, e intentaremos atenderlo de la mejor manera posible. Pero sí es verdad que cuando tengamos la cantidad que se pueda disponer, bien de fondos propios o a través de los anticipos de tesorería de diputación, como creo que también se hizo en su momento a través de los FEAR, ¿no? A través de los FEAR también se utilizaron en su momento.
lo veremos y bueno, son anticipos reintegrables que al no tener interés pues se pueden devolver con cargo a la liquidación, y creo que sería interesante, y entre todos tendríamos que ser capaces de sacarlo para adelante y ponernos de acuerdo entre todos los partidos, a propuesta de cada uno de nosotros, cuáles son las calles que más urge actuar sobre ellas, porque todos sabemos que sobre todas difícilmente se va a poder actuar, ¿vale? Entonces tendremos que hacer una relación pormenorizada, pero sobre todo priorizando eso, el mal estado en general, que es verdad que hay más de una y más de dos, ¿vale? Así que, Antonio. No, solamente puntualizarle una cosa al eso de que la rotonda que tantas veces habéis reclamado, de donde las motos derrapaban, que se metía casi en la vera, que como habéis visto, mientras se puede hacer se van haciendo. Esa rotonda por fin se haya adecentado y alquitrada de nuevo. Solamente es puntualizar solamente eso. Vale. Secretario. Si me lo permite. Bueno, es que el otro día la comisión no me la anoté y se me pasó. Que tuvierais en cuenta, cuando se asfalte una calle, ¿sabes?, que indaguéis un poco, sobre todo en urbanismo, si esa calle no se va a levantar a la semana, porque hay veces que, vamos, yo lo he visto en otros pueblos, que han asfaltado una calle y al poco tiempo obras de jarafeza, obras de acometidas del servicio eléctrico. Que miréis eso bien, porque después que te asfaltar una calle, que cuesta una pasta y demás, ahora viene la empresa y nunca se queda igual. Nunca se queda igual la gavia que abren, porque van a toda prisa y no... En fin, os lo digo para que lo tengáis en cuenta, que antes de proponer cualquier calle, que veáis que si en unos meses va a haber alguna obra o algo, bueno, que la calle tenga bache de 2 metros, ¿no?, pero que lo tengáis en cuenta en ese sentido, ¿sabes? Que se haga consulta Medina Garbella, Jarafesa. Claro. Vale. Más que todo para que no se abra la calle 2 veces y se molesta a los vecinos 2 veces. Perfecto. Secretario. Bueno, pues la propuesta se aprueba por unanimidad. Repito, Felipe, lo siento. Dar cuenta sucinta de las resoluciones de alcaldía dictadas desde la celebración de la última sesión ordinaria del Pleno Municipal, conforme establece el artículo 42 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre. Las resoluciones de alcaldía han estado a disposición de todos los grupos y si no hay ninguna aportación por parte de ningún grupo, nos damos por enterado, ¿no, secretario? Punto 12º del orden del día, dar cuenta de informe de la alcaldía conforme establece el artículo 104 bis de la ley reguladora de las bases de régimen local introducida por la ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local relativo al personal eventual. Bueno, como decimos en todos los plenos, este punto viene recurrentemente y se informa, como se viene informando con anterioridad, en el Ayuntamiento de Benagasón no hay ningún tipo de personal con este carácter eventual y así se sigue manteniendo. ¿Nos damos por enterados, secretario? Punto 13º, ruegos y preguntas y seguimiento de órganos de gobierno. Artículo 82.4 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre y el artículo 46.2e de la Ley 785 de 2 de abril. ¿El grupo Vox tiene algún ruego, alguna pregunta? Mi pregunta es para Manuel, concejal de Obras y Servicios. No sé en qué pleno fue, hice un ruego de que los arbolitos, los naranjos que están al lado del consultorio, ¿vale?, están muy bajas las ramas y bueno, se comentó de que sería conveniente de que se cortara un poco por el tema de que cuando se pasa, primero que no se puede pasar por la acera, la gente se echa a la calle, con la consecuencia de que esa calle, el tráfico que tiene con el consultorio, el día y todo, entonces se comentó de que se iba a cortar y eso no se ha cortado. Entonces lo que hace es que es un obstáculo, un impedimento para las personas viandantes que están pasando por ahí por la acera. Por favor, ruego y reitero de que se haga lo más pronto posible. Es que me lo han dicho ya varias personas y yo es que lo he vivido en mis carnes porque paso casi todos los días por esa acera, porque vivo casi al lado, y es cierto. O sea, es que las ramas te impiden de pasar, o te agachas o te sales a la calle, una de dos.
que estamos pendientes de la poda de naranjo, como sabes, pero lo anoto y... ¿vale? ¿Otra cosa, Ana María? Bueno, yo creo que la propuesta ya está subida, estamos esperando el visto bueno de intervención y de contratación para llevar a cabo la poda. ¿Por parte de Vox ya está? Vale. ¿PSOE? Sí, esta vez tenemos 4 preguntas solamente. Vamos a terminar tempranito. ¿Quieren ver Betty? Sí. Es que quieren ver Betty. ¡Ah, hay furbo! Quieren ver Betty. No lo sabía, es que ahora sí. ¿De quién es la puntería de que haya furbo cuando se convoca pleno? El pleno ordinario, el pleno ordinario. El pleno ordinario para el invierno es el último jueves de cada mes a las 7. O sea que... Pero en otros mandatos teníamos puntería para poner los plenos. Siempre andaba el Sevilla por alrededor jugando. Que era puntería. Bueno, ha venido el convenio de servicios sociales y hemos querido hablar de eso porque, bueno, lo que viene es lo que viene. Pero sí hemos visto algunas carencias y algunas necesidades dentro de ese convenio. Ese convenio lo propone la Diputación, ahí eso es intocable, no se puede modificar. Más que nada porque también hay una parte de cofinanciación dentro que lleva aparejado ese convenio. Pero sí, bueno, ahí se podría mejorar en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, y lo han solicitado vecinas en este pleno, y es la jornada completa del PIN. La jornada completa del PIN porque, desgraciadamente, la asesora jurídica es que 4 horas es totalmente insuficiente y cada vez, desgraciadamente, hay más casos de violencia de género en nuestro pueblo. Entonces, fue un pleno que vino mucha gente. Sí. Exactamente. Y algunas de las presentes, pues, pidieron entonces que se pusiera el servicio más amplio. Entonces, como he visto que en el convenio se mantiene la media jornada y que es de una duración de 4 años, a ver de qué manera, si la Diputación no puede aumentar esa aportación, que el resto, hasta la jornada completa, la aporte el Ayuntamiento. Porque es cierto que, bueno, desgraciadamente es una lacra que está demasiado extendida y en nuestro municipio no somos conscientes de los casos que hay porque se lleva con mucha privacidad, pero son muchas las mujeres que necesitan ese servicio. Entonces, pues, bueno, el ruego de que se tenga en cuenta, de que se estudie de cara a los presupuestos del año que viene, ya que el convenio que Diputación se ha aprobado y que ya eso va aparejado en una aportación municipal, que se estudie la posibilidad de los presupuestos del año que viene, que esa aportación sea mayor y que alcance la jornada completa de ese servicio porque, bueno, creemos y lo han solicitado aquí que es necesario, ¿no? Sí que es verdad, que tiene razón y estamos en ello. Ya lo hablamos en el pleno anterior y, vamos, no lo dejamos descartado, sino que lo vemos necesario. Sí, a ver, es importante, imprescindible incluso, pero tenemos que tener en cuenta que todavía tenemos grandes carencias dentro de lo que es el equipo básico de atención de la Diputación, o sea, de asuntos sociales. Queremos incorporar un psicólogo infantil a un requerimiento potente y reiterativo de los centros escolares, ¿vale? Psicólogo. Tenemos que aumentar la plantilla con un trabajador social, trabajadora social, para que complete lo que se denomina el equipo básico. ¿Es importante llevar a la jornada completa el PIN? Entendemos que sí. Pero ¿vamos a poder con todo? No sabemos, ¿vale? No sabemos. Entonces, en cuanto a nuestra firme intención, que ya en el borrador del capítulo 1 para el presupuesto lo tiene contemplado Recursos Humanos, es la aportación al 50% más o menos del psicólogo y del trabajador social, que ya nos vamos a 50 y tantos mil euros por lo menos. Si tuviéramos capacidad de atender el 50% que falta del PIN, también lo atenderíamos, ¿vale? Pero también tenemos otro tipo de carencias en otros departamentos que nos pueden facilitar
mucho la gestión diaria y agilizar esa gestión, que además podrían generarnos unos ingresos, como repite Antonio continuamente, que a lo mejor no somos capaces de tenerlos ahora, que sería teniendo un técnico más, un arquitecto técnico en el área técnica, para liberar al arquitecto, que tiene que hacer funciones administrativas en muchos casos. Entonces, hay varias demandas adentro. En recursos humanos se necesita una persona, se necesita una persona en contratación, que aunque puedan parecer que no tienen la misma importancia que esto, que seguramente no la tienen, pero nos dificulta el día a día, como bien saben las personas que habéis estado gobernando, para que la gestión sea lo más ágil en cualquier otro tipo y en cualquier otro ámbito. Así que lo tendremos en cuenta. Psicólogo y la trabajadora social ya tenemos los números, estamos en contacto con Diputación y seguramente vengan. Ampliar el PIN hasta donde se pueda, haremos lo que esté en nuestras manos y siempre que entre dentro de los parámetros económicos que estamos manejando ahora mismo. Ana María. Yo entiendo que sí, que es muy necesario el servicio del PIN, pero que también hay muchos servicios más necesarios aún. Yo creo que el tema de la seguridad en el pueblo está dejado de la mano y creo que se debe de priorizar por ahí, ¿vale? Y luego lo que tú estás diciendo, lo que está diciendo el alcalde, en el sentido de que sí, que hace falta otro técnico de apoyo al arquitecto, que hace falta otro técnico en recursos humanos, que hace falta, yo creo que son servicios mucho más importantes desde el punto de vista práctico, ¿vale? Y, hombre, y el tema de violencia de género no se puede olvidar. Para terminar con el punto, no me parece ni justo ni correcto hablar de que la seguridad ciudadana está dejada de la mano de Dios. Hemos incorporado lo que nos permitía la ley hasta este momento, que era un agente que ya está en práctica y que entrará en funciones al 100% en breve, y vamos a recoger en los presupuestos la cobertura de las otras 2 plazas que legalmente se nos permite. No tenemos posibilidad legal, aunque tuviéramos dinero, de incorporar ningún agente más a la plantilla. Entonces, ¿que podría ser mejor la seguridad ciudadana? Sí. ¿Cuánto podemos hacer? Hacemos hasta donde nos dejan. Hasta donde nos dejan. ¿Vale? Vale, tengo otra pregunta. Nos comentaron hace poco una vecina que el servicio de graduado social dentro del servicio social se había dejado de prestar en Benacazón. ¿Rosa ya no viene? Sí, hombre. Vale, es que habían dicho de que por lo visto iba a dejar de venir a los municipios. ¿Es mentira? Vale, vale, de acuerdo. Bueno, la polémica se suscita porque, como sabéis, Rosa atiende al menos a 4 o 5 pueblos, porque San Lucas, Umbrete, Espartina, Narcoya y Benacasón. ¿Vale? Entonces, hay sitios en los que viene un día y sitios a los que va más de un día. Estuvimos reunidos y el servicio no corre ningún tipo de peligro. Todos, pues igual necesitaríamos más. Lo que nos hemos puesto de acuerdo, que había un modelo para liquidar los servicios que está pagando y adelantando el dinero el Ayuntamiento de Sanlúcar, y que después liquidamos, pero hasta donde yo sé no ha habido ningún día que esta señora, por una circunstancia ajena a sus problemas personales, no haya venido a trabajar, que en nuestro caso los lunes. Así que bueno, si alguien ha venido un lunes y la señora no estaba, será por una cuestión totalmente ajena a su trabajo. Simplemente añadir, seguramente habrá suscitado esa reclamación porque Rosa le ha dicho a varias personas que tenía la agenda cerrada. Y a raíz de ahí, pues seguramente habrá salido esto. Y era porque es verdad que estaba esperando ese convenio, que se volviera a renovar convenio. Pero está viniendo todos los lunes. Perfecto, si alguien nos pregunta ya sabemos en concreto. Otra cosa, nos han dicho que la educadora se ha ido. Algo a Diputación, que ha pedido una excedencia. La ha pedido, todavía no se ha ido. Vale, eso, igual que la psicóloga, igual que la educadora, hace un papel fundamental. Vale, bueno, pues sí, se va porque también está en su derecho de irse, pedir una excedencia, tiene su derecho, que hagáis lo posible por cubrirla lo antes posible, porque, verá, el trabajo de la educadora es fundamental también. Sí, le puedo añadir que en este caso el decreto creo que se
se ha redactado hoy, no tiene reserva de puesto. O sea, quiere decir que si ella se va, nosotros, lógicamente, la intención de este equipo de gobierno es suplirla lo antes posible, o sea, cubrir ese puesto lo antes posible, y además de manera definitiva. A mí sí me gustaría hacer una consideración al respecto de la educadora. Yo creo que el procedimiento se ha llevado mal desde el principio y hemos construido el árbol, o sea, el edificio por el tejado. Teniendo derecho como tiene a pedir una excedencia por cuestiones personales, una excedencia voluntaria además, ¿vale? Yo creo que es justo que se diga. Nos hemos estado despidiendo y dando por hecho cosas que tendríamos que haber tratado internamente, porque creo que tanto anteriores equipos de gobierno como este se ha facilitado en todo momento el crecimiento personal y profesional de la gente, y creo que se ha gestionado mal por parte de la solicitante, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que por orden mía se ha hecho constar expresamente en el decreto de que es una excedencia voluntaria por un periodo máximo de 3 años, que no tiene derecho de reserva al puesto de trabajo y que se va a ocupar reglamentariamente en cuanto podamos. Eso quiere decir que la trabajadora, ojalá le vaya muy bien, puede ser que vuelva y tenga su plaza ocupada. O sea, ella sabe perfectamente a lo que se arriesga y asume las consecuencias, ¿vale? Porque ella no tiene derecho a que haya un puesto libre de educadora cuando termine su tiempo de excedencia, ¿vale? Que me gustaría que quedara claro. Que quede claro también que, bueno, yo la primera noticia que tuve al respecto fue cuando vino a despedirse. Me parece que no es la actitud ni las formas de hacer las cosas, y es verdad que cada uno tiene que mirar por lo que es más importante o por lo que él considera más importante, pero sabemos que bueno, el servicio durante al menos un par de meses o 3 tendremos que disponer de una persona de la Diputación que en casos urgentes y en determinados casos que aparezcan nos tengan que estar asistiendo, ¿vale? Lo último que faltaba es que encima se nos acusara de que estamos en contra de que la gente crezca profesionalmente, pero yo creo que es justo decirlo porque a mí me ha molestado enormemente que las cosas se hagan de esa manera. Me pedía el cuerpo que se quedara aquí y negárselo, pero vamos a dejarlo como está. Seguro que seremos capaces de apañarnos, porque de hecho ya he estado de baja meses y nos hemos apañado. Pero ya te digo, la intención firme, que además viene reflejada en el decreto, es que la plaza se cubra reglamentaria definitivamente a la mayor brevedad posible. Estaremos con una interinidad hasta que podamos, pero puede ser que cuando vuelva el puesto esté ocupado y que, bueno, ella sabe a lo que se expone con eso, y como ella tiene libertad, entre comillas, para hacer lo que crea conveniente con su vida profesional, nosotros también tenemos la libertad de ocupar el puesto como legalmente se nos permita, para que quede claro, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. Otro tema, estamos viendo ya naranjas, ¿se está haciendo algo para la recogida de las naranjas? ¿Se está ya planificando? Vemos ya muchas naranjas en el suelo y ya están naranjas. Las naranjas están naranjas, es decir, no están verdes, están naranjas. Y no sé, vamos, si fueran dulces las quitarían, pero es que son amargas, no las quiere nadie y acaban en el suelo. Hay un solicitante y hemos llegado a un acuerdo, ¿vale? Perfecto. Y la última pregunta. El programa Preparadas, no sé si lo conocéis, estaba impartiéndose aquí en Benacazón y por lo visto han cerrado el aula porque, no sé si por falta de espacio, por falta de... No sé si conocéis el programa Preparadas. El programa Preparadas es un programa de la Junta de Andalucía que lo que pretende es eliminar la brecha digital de las mujeres en municipios pequeños, menos de 30.000 habitantes. En Benacazón se estaban realizando módulos formativos que son de 40 horas y la han cerrado.
Entonces, es que somos de los pocos pueblos donde no hay ahora mismo el programa Preparadas. Y yo no sé si estaba en el CADE, no sé si estaba allí en las oficinas del CADE. Lo cierto es que ahora mismo no se está impartiendo. Entonces, creo que somos de los pocos pueblos donde no hay programas Preparadas y, bueno, nuestras mujeres se están perjudicando en ese sentido porque va destinado a mujeres desempleadas de Benacación, sería en este caso, o de cualquier pueblo de alrededor si lo quisieran solicitar. Sé que se estaban dando módulos y han cerrado el centro. Han dejado de dar clases aquí. Entonces, bueno, que lo averigüéis a ver. Creo que estaban en el CADE. Entonces, si sabéis algo, o si no, que hagáis lo necesario para que siga habiendo, porque sabemos de que ya lo hemos hablado aquí en el Pleno, que la escuela de adultos estaba, bueno, que había otro servicio mejor en otros pueblos, y bueno, que haya en todos los pueblos preparada y que no haya preparada en Benacación, averiguar a ver por qué y si es posible, pues ofrecerle un espacio para que siga habiendo esa formación destinada a mujeres. Verá, la primera noticia que tengo de cómo se llama el programa eso, pero si es el mismo que daban, que empezaron a darlo en agosto, que empezaron a llamar desempleada, sí me consta por gente que al final la volvieron a llamar, que hubo cursos que dejaron de hacerlo porque la gente llamaban y no se apuntaban a los cursos esos. Si se refiere a eso. Aún me consta, como ha dicho, por mi propia hermana, que quedaron en unas 2 y suspendieron los cursos porque la gente que llamaban no estaban dispuestas a ir a los cursos esos. Hasta ahí es donde tengo yo entendido. Sí, pero hace poco ha habido otros que sí había interés y sin embargo lo cerraron, ¿vale? Entonces, bueno, solamente que averigüéis a ver el por qué. A lo mejor hay módulos más interesantes que otros, porque hay 8 módulos, entonces habrá unos que sean de mayor interés y otros de menor interés. Bueno, solamente que le tomé un poco de Vale, calor. bueno, pues nos interesaremos por el tema, pero hasta donde yo sé, ningún centro educativo, bien sea Alicia o desde el CADE, nos ha comunicado que haya ningún tipo de problemas para la realización del curso. Nos informaremos al respecto y os informaremos porque no vaya a ser que los cursos hayan estado disponibles, como bien dice Antonio, la gente no se haya apuntado. No lo sé. La verdad es que nosotros, por lo menos por el conducto reglamentario, no tenemos información al respecto. ¿Vale? Bueno, pues nada, como hemos... Tony, ¿tú querías decir algo? No, comenta que por el tema de aulas no es porque hace poco se dio un curso de autónomo y que por el problema de espacio y de que haya aulas que estén mal no es. Pues tendríamos que preguntar, pero al ayuntamiento no hay constancia de que haya llegado ni solicitudes ni nada, como ustedes saben, las llaman directamente. Pues tendremos un pleno extraordinario lo más pronto que podamos para la aprobación de los pliegos de la limpieza viaria para que vayan corriendo los plazos en la licitación y nada. No, bueno, nos veremos antes. Nos vemos pronto para felicitar las fiestas y todo eso, que nos veremos antes. Gracias a todos.